Buenas noches, vamos a iniciar nuestra clase de ética desde la perspectiva cristiana y en esta ocasión vamos a tocar un tema que va a ser en dos partes, van a ser las dos partes que vamos a tocar. La primera parte estará marcada por este tema y vamos a de alguna manera ir tocándola y lo interesante de este tema es que va a ser el juicio moral primero y luego el juicio ético. Son dos palabras que se parecen mucho, pero que son diferentes. Posiblemente Google nos podría ayudar un poquito a identificarlo en su definición, aunque bueno, es media superficial, así que vamos a ir un poquito más allá y sobre todo desde la perspectiva bíblica. Hoy vamos a hablar mucho más de la perspectiva bíblica. Al final vamos a ver el punto de vista de la ética filosófica, pero simplemente como un rozón, un raspón que va a reafirmar lo que dice la Biblia. Hay un libro que leía mi papá que siempre tenía en su escritorio. Cuando me preguntan, ¿tu papá leía mucho? Digo, pues yo no lo vi mucho leer, pero siempre en su escritorio, en su buró había libros. Entonces, él debió haber leído bastante. Bueno, todavía ahora vive mi papi y lee porque pues, tiene muchos libros de teología, de la Biblia, la lee, es un lector y un conocedor mucho de la Biblia, pero digo, cuando estaba niño, pues, cuando me preguntaban eso, no ahora que lo sé, con certidumbre, sino cuando me preguntaban. Y tenía un libro que dice la Biblia, y la Biblia tenía razón, es un libro interesante, y este libro, pues, hace esto que estamos diciendo ahora. Al final dices, bueno, no es que la ciencia, no es que la Biblia se apegue a la ciencia o la ciencia a la Biblia, simplemente la Biblia es la verdad eterna de Dios, del universo, y la ciencia va confirmando que la Biblia ahí estaba. Entonces, en el caso de la ética desde la filosofía va a ser lo mismo. Bien, entramos y abrimos boca con el juicio moral y la primera pregunta va a ser, es un clásico, ¿verdad? Y esa pregunta es, ¿realmente conocemos lo que es un juicio moral? ¿Tenemos la idea? Ya la siguiente clase hablaremos del juicio ético. Ahorita lo vamos a tratar de definir un poquito, pero vamos a ver de qué se trata el juicio moral. Recuerdan que lo moral era lo de arriba, lo superficial, y la ética era lo que estaba en el fondo, lo que no se movía, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a ver qué es un juicio moral. Y podemos preguntarnos, antes de preguntarle al señor Google, al tío Google, o de preguntarnos o reflexionar, que yo se los diga de las palabras que yo tengo, vamos a reflexionar qué sienten ustedes que es un juicio moral. Voy a ir a las ventanitas para verlos a la galería de imágenes y aquí veo a varios que están ya y voy a preguntar, no, la respuesta como siempre no es una absoluta verdad, pero podría ser un acercamiento o este conocimiento que tenemos va a ayudarnos a construir un nuevo conocimiento y luego vamos a ir a lo que dice la Biblia. El tema, el juicio moral. ¿Qué es un juicio moral? Tenemos ahí una imagen y que es muy significativa, ¿verdad? ¿Y qué es esta imagen que tenemos ahí? Una persona y cuatro que están señalando a alguien, ¿no? Eh, la Biblia tiene algunos, cuando hacen juicios morales, ahorita vamos a entrar en este tema, pero vamos con ustedes. ¿Qué es un juicio moral para ustedes, así de entrada, sin consultar nada, simplemente cuando yo digo, una persona hizo un juicio moral, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Rocío nos va a comentar algo? Sí, sí, maestro. Adelante. Es cuando nosotros discernimos entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, Así. en, pues lo que es basándonos en nuestros valores y principios. Ok, por ahí va muy bien el asunto que nos va. Hay una valoración, es más, el juicio tiene que ver con una balanza, ¿no es cierto? Y entonces, un juicio moral es una valoración de lo bueno y lo malo. Otra idea, esta idea fue buena, pero vamos a otra idea. ¿Qué otra idea nos podemos encontrar con? Lo que es correcto y lo que también es incorrecto. Es decir, Ok, es correcto. lo que estamos haciendo, lo bueno o lo malo.
Ujú. según. Ese también sería un juicio moral. Ujú. Ese también, como dice Reina, también ese es un juicio moral. ¿Qué más pensamos cuando decimos? Sí, yo, hermano. Adelante, Soledad. Bueno, un juicio moral podría ser que entraría a un juicio de acusación de algo o de alguien que lo acusa de algo, ya sería con el juez o por el estilo así, no sé. Excelente, eso también vendría a ser un juicio, es una acusación, ¿verdad? Un juicio es una acusación. Tiene que ver con lo bueno, Buenas con noches, lo Sergio. malo y también una acusación. ¿Alguien más? Yo, ¿Escucha? maestro, sí, me baso en lo que dice mi hermana Sol. Es un señalamiento específico a una persona en específico, a una situación, sobre lo que decían mis hermanos anteriores en sus comentarios, sobre lo que hicieron o lo que no hicieron, pero es más sobre lo que hicieron mal o lo que no tenían que haber hecho. Exactamente, sobre lo que hicieron mal o sobre lo que no tuvieron que haber hecho. Ahí estás diciendo algo, un extra más. De mí hacia otra persona. Por eso el dibujo que tenemos aquí es tan significativo, ¿no? El juicio moral es todo esto que estamos diciendo. Entonces diríamos que es un pesar dos cosas, un tener en la balanza una acción, si es buena o si es mala, hacia otra persona, basándonos en mi propio conocimiento de lo que es bueno y es malo. Ahí podría ser el punto de equilibrio. Es una valoración entre lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a verlo de esta manera. Es una valoración entre lo que podría ser bueno y lo que podría ser malo, basándome en lo que dicen las demás personas. ¿Qué es lo que dicen o lo que dicen la mayoría de las personas? ¿Recuerdan perdón, Jorge, no te escuché, pero ahorita te doy la voz? Eh, ¿Recuerdan ustedes que moral dijimos que era cuando llego a un lugar y todos están parados y todos están sentados? Y entonces yo llego, que en la primera clase introductoria que hablamos de eso, y dijimos, si todos están sentados y yo llego a un lugar, pues yo me siento, si todos están parados, yo me quedo parado. Es decir, la moral tiene que ver con esto, con lo que hacen las demás personas. Ahora bien, lo interesante de esto es que se parece mucho a un juicio ético, pero es la parte superficial de nuestra pecera. No es del fondo ni no es la ética. Así que todos los que participaron tenían una idea bastante clara, pero ahora vamos a reafirmarlo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero antes vamos a darle una oportunidad a Jorge. Adelante, Jorge. Ya lo escribiste ahí. Si quieres leer, leerlo tú mismo, adelante. Si puedes abrir tu micrófono, déjame. Voy a ver no tengo ningún. Si tienes voz ahora o no te escuchamos. A ver. Es que tienes ¿Me tu escuchan micrófono. ahí? Ahí te escuchamos, sí. Buenas noches a todos, bendecidos. El juicio moral es la clasificación social o general de las acciones de una persona fundamentada en el comportamiento social. El juicio moral muchas veces también se puede calificar como un juicio penal o judicial, que es la aplicación de una ley determinada hacia una persona por su comportamiento o acciones. Excelente, Jorge. Gracias por tu aportación amplia y rica, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta aportación de Jorge que nos dice, esta frase, subrayo, es un conocimiento social. ¿Qué es un conocimiento social? Lo que todos pensamos, vamos, lo que todos pensamos y creemos. Entonces, la diferencia entre un juicio ético y un juicio moral, no vamos a ver hoy el juicio ético, solamente vamos a ver el juicio moral. La diferencia está en que el juicio moral está en la superficie y es desde el etos, lo que todos piensan, para donde va Vicente, va toda la gente. Entonces, eso es, no tiene un fundamento. ¿Cuál sería en la Biblia un ejemplo de personas que están juzgando moralmente? Tenemos dos ejemplos, no los vamos a leer ahora, pero los vamos a marcar, identificados porque los conocemos muy bien. Uno es en el libro de Job, el libro completo, y él tiene unos amigos que cuando él cae en desgracia, ellos ¿qué hacen? Van y le prestan dinero, lo llevan al médico, le dicen que no se preocupe, que él van a estar junto a él. No hacen esto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Recuerda a alguien qué es lo que hacen? Sí, hacen juicio contra él.
hacen un juicio moral contra él. Hacen un juicio moral contra él. Yo creo que dándole una relectura al libro de Job encontraríamos un personaje que sí hace un juicio ético, pero necesitaríamos casi una clase para buscar esa lectura del juicio ético en el libro de Job. Otro momento donde se hace un juicio moral. ¿Recuerdan ustedes por ahí en el libro de Juan que Jesús está en un lugar y llegan unos amigos de él muy queridísimos llamados los fariseos y llegan con una mujer que habían tomado en el acto mismo del adulterio? ¿Y qué llegan a decirle? La ley marca que esta mujer debe ser apedreada. Ya hemos hablado bastante. Lo que ellos estaban haciendo era un juicio moral o un juicio ético. Un juicio moral, no, hermano, porque los que habían llegado estaban todos de acuerdo. Exactamente, era lo que la sociedad en ese momento pensaba. No era un juicio ético, hay un poco de jeribilla de mi parte, porque ellos dicen, está en las escrituras, pero estaban torciendo las escrituras. La escritura dice, cuando alguien sea tomado en adulterio, él y ella serán llevados ante el pueblo para que sea lapidado, apedreado. Entonces, no era un juicio en ese sentido, un juicio ético, sino un juicio moral. Pero vamos a ver ahora. Vamos a entrar a 3 pasajes. Bueno, 2 de ellos son paralelos, son el mismo pasaje, pero los tenemos que leer para darnos cuenta, donde se habla de juzgar y cómo esto nos va a llevar a una ética cristiana diferente. Los 2 pasajes se encuentran en lo que conocemos el Sermón de la Montaña, dicho ya sea por el evangelista Mateo o dicho por el evangelista Lucas. Luego vamos a ir a un tercer pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, que es muy interesante en cuanto a juicios morales. ¿Cuándo debemos establecer juicios morales? Porque aquí la pregunta es, ¿los cristianos podemos establecer juicios morales? Vamos a ver. El primero se encuentra, vamos a ver los pasajes y me van a ayudar. Son pasajes muy conocidos. Y vamos a irnos. ¿Qué les parece si vamos primero a Lucas? Vamos a revisar Lucas y luego nos vamos a Mateo. Lo tenía escrito aquí al revés en mis notas, pero lo quiero hacer así ahora. Entonces vamos a Lucas capítulo 6. Voy a poner aquí la ventanita para que me ayuden a revisarlo y leerlo. ¿Qué está pasando en Lucas capítulo 6? Luego vamos a regresar a Mateo 7, pero ahorita vamos a Lucas capítulo 6. ¿Qué está pasando aquí? Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Alguien me lee la primera oración? Bueno, la primera oración con la coma, porque hay una primera palabra, una segunda palabra, luego una coma. Estoy leyendo en la Casero de Reina Revisión 60, y luego tiene ya el complemento de esta oración. ¿Cuál es esta primera frase de Lucas 6:37? Es decir, la repetimos constantemente. ¿Alguien la lee, por favor? Yo, maestro, Adelante, Soledad, por favor. dice así, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no Hasta ahí, condenéis. permíteme. Hasta ahí vamos a esta frase que es la que repetimos. Esta frase la repetimos constantemente. Ahora, pregunto al resto de los compañeros. Ahorita me vas a seguir ayudando, Soledad. No te me vayas. Ahí estate porque luego Sí, hay un punto y coma. La primera oración es clara. ¿Cuál es esta oración? No juzguéis no juzguéis, y no seréis seréis juzgados. juzgados. En un español menos castizo, más iberoamericano, sería, pues no le juzgues a nadie para que a ti no te juzguen. Eso sería más sencillo. Ahora, ¿qué pregunto a los demás que están escuchando? ¿Cuántos habían escuchado esta oración? ¿Cuántos tenían conocimiento que en la Biblia decía esto? Levanten Amén. la manita, ¿sí? ¿Todos? ¿Ok? Entonces Sí. ahí está esa oración. Ahora sí, Soledad, por favor. Luego hay un punto y coma. ¿Qué significa gramaticalmente un punto y coma? Es muy importante el punto y coma. Significa, voy a dar una explicación de lo que te estaba diciendo hace rato. Espérame. Te dije una oración muy importante, muy valiosa, pero va una explicación de mi parte. ¿Cuál es esta explicación? Hasta la coma nada más, por favor, Soledad. No seréis condenados. Dice, no, ¿Sí? no seréis, te brincas. Dice, no Dice, condenéis. Ajá. no juzguéis y no condenéis, Y ¿sí? no seréis Y no condenados. seréis condenados. Ahora, esta segunda parte,
es más común que la oigamos o la primera parte es más común? ¿Qué piensan ustedes? Ahora pueden abrir sus micrófonos, está abierto el... ¿Qué La piensan? primera Es más común la primera, pero está en una es más, explicación de primera y segunda parte, ¿no es cierto? No así condenéis, es, no maestro. Así seréis es. condenados. Entonces, está ahí en esa Yo explicación. tengo, Adelante. yo tengo otra versión. A ver, Dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. ok. Entonces hay dos palabras ahí importantes. ¿Cuáles son las palabras? Juzgar y condenar. La traducción que tiene y la revisión que tiene Reina nos dice con más claridad. Si no juzgas, no serás juzgado. Si no condenas, no serás condenado. Y las dos, en este pasaje de Lucas, ahí puse una E. Lucas, capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 6. Tenemos que, sigo poniendo coma, mi Lucas máquina. 6:37. Trein- Lucas capítulo 6. Ajá. Acordémonos siempre de los versículos que son claves. Tiene dos partes, ¿verdad? Pero todavía tiene una siguiente parte. Hay otro punto y coma, ¿se dan cuenta? Hay otro punto y coma que nos dice, ¿qué nos dice Soledad? Esa última parte donde dice, Dice, perdonad y seréis perdonados. entonces son tres fases importantes dentro de juzgar a alguien. No juzgar, no condenar, pero viene una consecuencia, perdonar. ¿Esa consecuencia la escuchábamos unida a este versículo o casi no la escuchamos unida a este versículo? Esa se No, nos olvida, ¿verdad? Y lo usamos normalmente. Yo lo he usado muchísimo ese versículo. Lucas 6:37 lo tengo en la punta de la lengua cuando alguien me dice, hermano, creo que estás haciendo mal. No juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Pero cuando tengo que perdonar, no tengo en la punta de la lengua la otra parte. Porque el juicio moral, que es el tema que estamos viendo, es una parte mala del ser humano. El juicio moral lo haces desde la sociedad, no lo haces desde la vida cristiana. Ahora sí, quiero que otra persona por favor, me ayude y nos diga qué sigue adelante después de que dice esto, porque sigue diciendo cosas. Este versículo está unido a otra parte de la Biblia que también tomamos por separado, ¿no? Cuando vimos el tema de la Biblia, recuerdan que les dije del ejemplo del rompecabezas. Qué triste es ver un rompecabezas. Yo tengo un rompecabezas de 10,000 piezas, pero nomás lo armo con 7. Qué tristeza, ¿no? Entonces, vamos ahí a ver, por favor, a alguien que me ayude con el versículo 38 de Lucas 6. Dad y se os dará. Adelante, sigue todo completo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Excelente, gracias, Cari. ¿Se dan cuenta ustedes que el secreto del juicio moral es qué cosa está ahí? Que como me voy a medir yo, se van a medir las otras personas. A veces nosotros somos muy rígidos. ¿No les ha tocado conocer personas que hacen juicios muy fuertes, juicios morales muy fuertes en contra de otras personas y luego por un azares del destino les toca vivir en esa circunstancia que ellos juzgaron y cómo los trata uno? ¿Alguien tiene una experiencia así? Brevemente, no quiero nombres, ni apellidos, ni nacionalidades, porque luego nos metemos en problemas porque pues no debemos discriminar a los visigodos. Pero díganme, ¿alguien conoce un caso así que fue muy estricto, que tuvo un juicio moral y luego pasó por algo así? A cualquiera. Un ejemplo que nos ayude aquí. Yo creo que en su momento todos, ¿no, maestro? Antes de haber llegado a los pies de Jesús. Bueno, yo la verdad, en mi caso, pues a veces me decían, ay, le va bien a uno. Y la verdad, yo decía, ay, qué bueno, pero realmente no era lo que uno pensaba. Quería que Así le es. fuera mal al otro. Ya Sí. cuando llegamos a los pies de Jesús pensamos de una manera diferente, porque ahora sabemos que la Escritura lo está diciendo y Dios nos los hace entender de alguna manera y nuestra perspectiva cambia. Ahora queremos dar
lo que no habíamos tenido. Tenemos Yo en que, ese aspecto así fue mi vida porque realmente me decían, le va bien, ay, ojalá y le vaya mal, sin darme cuenta que de alguna manera, pues lo que uno pedía era para uno mismo. sí, Y gracias, cuando Reina, llego a los pies de gracias. Jesús, pues es diferente. Ajá, porque eso nos lleva Mateo 7. Recuerdan ustedes que les he comentado varias veces que el libro de Mateo es una colección de sermones y el sermón más importante de ellos es el sermón de la montaña. ¿De acuerdo? Y en este sermón de la montaña está marcado por nuestros capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora vamos a ver cómo empieza el capítulo 7 de Mateo. Es porque tiene que ver con juicio moral también esta parte. Es un espejo de lo que estábamos viendo allá, pero vean ustedes ahora cómo lo narra Mateo, cómo lo narra en esta forma. No juzguéis para que no seáis juzgados. Les recuerda Lucas 6:37, ¿no? Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Hasta ahí va muy bien, lo mismo que habíamos leído en Lucas, pero ahora nos añade un elemento más que voy a poner aquí en la pizarra con la cita bíblica, que es Mateo capítulo 7, que es otro versículo que constantemente tenemos en mente nosotros. 7:3. Alguien que me ayude a leer Mateo 7:3. Yo, maestro. Adelante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿A este se les hace conocido? Muy conocido. Muy conocido, sí, así es, Janet. Ahora, les voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Ustedes creen que lo interpretamos bien o que lo vivimos? ¿Qué piensan? La verdad, que no debo decir la verdad. A lo mejor que sí lo interpretamos bien, pero que no lo vivimos. Ok, vamos a hacer una interpretación aquí a ver cómo nos va, ¿verdad? Una hermenéutica, a ver cómo lo vivimos y lo interpretamos. Aquí dice que no mires lo que está. ¿Qué cosa dice? ¿Y por qué miras? No, que no mires. ¿Y por qué miras? Ajá, aquí Casiodoro de Reina nos tradujo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La interpretación lógica es que primero te fijes en tus problemas y luego hagas un juicio moral. No puedes hacer un juicio moral si no tienes una ética. Esa es la lección aquí de la interpretación. No puedes hacer un juicio moral si no tienes una ética. ¿Cuál debe ser nuestro aspecto ético? Vamos a ver si algo más nos dice. O cómo dirás a tu hermano, este ya no se nos hace muy conocido, ¿eh? Si quiere alguien ayudarme a leerlo, porque sigue preguntando, o cómo dirás a tu hermano. Dios le bendiga, yo lo leo. Adelante, adelante. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo lo vas a decir? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ah, ok, este ya es del 3 al 5, lo que nuestro hermano Paco nos acaba de leer. Ya es completa el pasaje bíblico, ¿se dan cuenta? Ya está diciéndonos otra versión, otra manera de percibir. Ahora, debemos sacar el ojo del ojo del hermano, no, el ojo del hermano, no, la paja del ojo del hermano, sí debemos sacar la paja del ojo del hermano, pero para eso necesitamos tener claridad de vista o una ética cristiana. No está diciendo, vele la paja y como tu bigote es muy grande, ahí déjatela. Y ahí están los dos ciegos, como yo comprenderé, ¿no? Dice que debemos buscar la sanidad de nuestros ojos espirituales, de nuestros ojos físicos, de nuestros ojos morales, sacando la paja del ojo de mi hermano, pero para sacar la paja del ojo de mi hermano, yo debo tener una vida de santidad. Ujú. Debo vivir una vida de santidad. ¿Cómo termina 5:48 de Mateo?
O sea, regresamos una hoja de donde estábamos leyendo el 7 y nos regresamos al capítulo 5, antes del capítulo 6, el versículo 48. Dice, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Ok, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya hemos hablado ampliamente de qué es el sentido de perfección. Para ver si han estado atentos o se estaban durmiendo. ¿Cuál es el sentido de perfección en el libro de Mateo capítulo 5, el último versículo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál era el sentido de perfección? Cuando dice, sed vosotros perfectos, ¿de qué está hablando? Perfecto viene de la palabra que les dije que estaba en los teatros. Les voy a ayudar un poquito. La palabra perfecto viene de la palabra telos, que es telón, una palabra griega que significa finalidad o propósito. No significa estar limpio, sino tener una finalidad o un propósito. ¿De acuerdo? Que entonces el juicio moral tiene que ver con ayudar a otros a sacar la viga, la paja de su ojo, pero tengo que quitar la viga del propio mío. Nunca dice que no le saquemos la paja. Lo que dice muy claramente es que debemos estar muy atentos a nuestra propia vida. Entonces, un requisito del juicio moral es no irnos con lo que los demás piensan, sino tener una claridad en este sentido, claridad de mi propia vida, la santidad en mi propia vida. Si no, pues no puedo tener un juicio moral, de acuerdo a estos versículos. Ahora pregunto, ya tenemos aquí dos pasajes que estamos leyendo que solamente veíamos en pedacitos, pero ahora lo estamos viendo con más completo. ¿Les parece a ustedes que esto tiene que ver con juicio moral, como lo estamos observando? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos como agarrando el camino hacia allá? ¿De acuerdísimo? ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora sí seguimos mientras se va la tormenta por otro lado. Entonces, tenemos ahora otro pasaje más que vamos a revisar. El otro pasaje que vamos a revisar se encuentra ahora en el libro de Lucas, capítulo 12. Vimos hace rato en Lucas 6, doblamos 6 y 6, son 12. Entonces, estamos en Lucas, capítulo 6. Y vamos a ver también sobre el juicio moral. ¿Recuerdan ustedes? Aquí tengo que hacer una pausa para recordar. Dijimos, el juicio moral evalúa si una acción es buena o mala según la norma social o cultural. Por ahí Jorge nos dio una más extensa y mejor explicación. Y no debe confundirse, aunque son muy parecidos, con el juicio ético que evalúa desde una visión lo que tenemos que hacer porque vivimos de acuerdo a esto. Esto lo vamos a revisar la próxima clase, que es un juicio ético. Ahora vamos a ver en el capítulo 12, Lucas, es que estoy en Marcos, por eso no lo veo. Lucas capítulo 12, que de repente se me van los ojos por otro lado. Es versículo 13, 12, 13. Está fácil de aprender. 12 y luego el número que sigue es 3. Y aquí vemos un pasaje donde Jesús le invitan a hacer un juicio moral. Ahora me pregunto yo, vamos a cambiar aquí en la pizarra para que no nos diga lo mismo. Nos vamos a Lucas capítulo 12 y está fácil de aprendernos versículo 13. Es otro pasaje, me van a decir ustedes si lo han escuchado antes o si no. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué le dijo? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Voy a poner de ejemplo al hermano Panchito y al hermano Naún. ¿Sí? Estamos haciendo la pastoral y llega alguien y me dice esto. ¿Qué hago inmediatamente? Díganme qué piensan que haría el hermano Panchito y el hermano Naún inmediatamente. Si llega un hermano en la iglesia y me dice, hermano, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuál es la actitud que tomamos normalmente? ¿Cuál es una ¿Hacer un actitud? juicio? Hacer un juicio. ¿Qué tipo de? Pues una vez le digo, porque yo sé mucho, porque yo sí tengo autoridad moral. Ahora, ¿qué esperarían si ustedes no hubieran leído la Biblia? Que yo estoy en una clase, por ejemplo, a estudiantes que nunca han leído la Biblia. Eso es muy interesante cuando uno lo hace y les está leyendo la Biblia porque ellos van con hambre descubriendo. Los cristianos no, los cristianos ya se saben la Biblia y no descubren nunca con hambre y ya se la saben a su manera, que es peor.
¿verdad? Entonces eso es muy interesante cuando uno da clases bíblicas. Pero aquí pasa algo muy interesante. ¿Qué le dice Jesús? Alguien me lo lee el versículo Lucas 12:14. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, sí, ahorita. Adelante, adelante. Dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ah, qué duro, hermana Bárbara, ¿verdad? Qué duro. Qué duro que le dice, no, no soy juez, ni soy repartidor de herencias. Tenemos la autoridad moral para dar un consejo cuando nosotros tenemos o hacemos la vida cristiana. Pero cuando nosotros no tenemos la respuesta, no tenemos por qué dar una respuesta. La respuesta, no lo sé, no te puedo aconsejar. Ya lo vamos a ver en consejería pastoral aquí, no aquí en esto, sino en el curso de Aquila y Priscila de los viernes, cuando veamos consejería pastoral, ¿cómo es posible? Esto pasa así mucho con nosotros. A mí me pasa mucho. Desde mi pastoral soy muy dado constantemente a estar diciendo, haz esto, haz aquello, ve para acá, regrésate por acá. No sé, no tengo una realidad de lo que estoy diciendo. A veces sí, no tengo que negar que a veces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos da el discernimiento. El hermano Pastor Ara nos habló la vez pasada muy sabiamente sobre lo que es el discernimiento. Discernimiento es saber sobre las cosas profundas de Dios para saber cómo debemos actuar y cómo debemos vivir y cómo deben vivir las otras personas. Ese es vamos a decir, la definición del don de discernimiento, pero muchas veces no. Muchas veces debemos estar atentos a decir lo que Jesús. Jesús podría saber cómo repartir, es la pregunta. Jesús era Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Él pudo saber cómo repartir la herencia? ¿Sería justa la repartición de la herencia de Jesús? Ahora, la pregunta que yo me hago cuando leo Lucas y llego y me tropiezo con el capítulo 12, versículo 13, es siempre me hago la misma pregunta. ¿Y por qué no lo hizo Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a disertar un poquito, aprovechando que se dan los relámpagos un poco lejos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo haría? En realidad, yo creo que no lo hizo porque era más importante el mostrar que no siempre podemos tener la capacidad de decidir sobre la vida de un tercero o sobre los bienes de otro. Para mi criterio, él lo hubiera hecho perfecto. Digo, finalmente como hombre también era un hombre muy sabio, más allá de su situación como ente divino. Pero yo siento que él se detuvo más de que por no sentirse capaz, por no saber, por mostrar otra cosa que era, porque lo importante que él dice está en el versículo 15, les dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Ok, ahí muy bien, muy La sabiamente, vida Jorge. del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ok. Aquí el contexto, ahí va el punto. El contexto es todo un pasaje. En primer lugar, nos dice que Jesús no lo hace y nos da aquí elementos de lo que es la economía del reino de Dios y de la moral y la ética del reino de Dios. Y la moral y la ética del reino de Dios se basa sobre dos pilares muy importantes que vamos a dar a conocer aquí, no porque yo los diga ni los piense, sino porque Lucas los deja registrados en el capítulo 12 de Lucas. Vamos a regresar un poquito al contexto. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué digo Jesús estas palabras? Porque está en una discusión cuando habla de los fariseos que tenían un problema. Él les está enseñando algo a estos fariseos que no le confesaban a él. El primer pecado grande de los fariseos fue que no creyeron en Jesús. El segundo pecado importante que nos hace y que es empezar a quitar nuestra viga. Ahorita vamos a ver cuál es la viga desde el punto de vista ética. Se encuentra en Lucas capítulo 12 y dice 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaba, comenzó a decir a sus discípulos,
primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es esta parte tan importante? ¿Qué significa la hipocresía? Vamos a ver ahí en la Biblia, en la Biblia, qué significa hipocresía. Podríamos preguntarle al tío Google también, pero vamos a nuestra sabiduría popular. ¿Qué es la hipocresía en nuestra comunidad mexicana en el siglo XXI? Para nosotros mestizos, ¿qué es, como leemos aquí la Biblia cuando decimos hipocresía? Para el mexicano, ¿qué es la hipocresía? Yo pienso que es cuando juzgamos a una persona y somos peor que esas personas. Ok, por ahí va muy bien. Otra idea que es hipocresía, cuando le decimos a alguien, es que eres un hipócrita. Por cierto, les encanta a los no cristianos decirnos eso a nosotros, ¿no les ha pasado? Es que los cristianos son los hipócritas. ¿Pero qué es la hipocresía? A Sí, mí por no ejemplo, me... nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que siempre estamos a lo mejor metiendo el vicio, ¿no? En cuestión de tú ya no bebas. Y siempre, por ejemplo, cuando fue mi conversión mía, yo me encontré con muchas personas que me decían, vas a volver a caer, hipócrita, a los 2 meses vas a volver a caer. Entonces, Ay, hipócrita. porque yo ya estaba dando una enseñanza en cuestión de ya no tome, ya no hagas esto, pero siempre hay alguien que te va a decir, vas a volver a hacerlo, es volverte. Yo creo que la hipocresía es volver a los mismos caminos en los que estabas antes, cuando tú estás diciendo, ya no voy a regresar a ese lugar, ya Ok, no voy a llegar a ese lugar. por ahí va el sentido, ¿no? Pero ¿no Hacer tendrá que una, ver con decir doble una cara? cosa, Sí, sí, adelante. hacer una cosa, perdón, decir una cosa y hacer otra. Ah, eso es. Dar una cara Sí, por sí. un lado y mostrarnos de otro lado. Ok, ahora sí, vamos a preguntarle al tío Google, alguien que le pregunte definición de la palabra hipocresía. Vamos a ver qué dice. También es ser falso. Ser falso, sí, también. ¿Qué más? Careta. ¿Qué dice hipocresía? ¿Quién lo tiene Yo, por ahí? maestro, Que adelante. ¿Quién dijo? dice, una persona hipócrita es aquella que finge tener cualidades, sentimientos, creencias que en realidad no posee. Actúa de manera falsa o engañosa, mostrando una imagen que no corresponde a su verdadera naturaleza. Gracias, Rocío. Léeme la primera partecita. Dijiste hay una palabra muy importante. Vuelve a leer. Aquella que finge tener cualidades, sentimientos o creencias. Ok, fíjense en la palabra fingir, fingir. Los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban fingiendo. Y por eso hacían juicios morales. Un juicio moral no sirve porque estás actuando desde algo que está fingido. Ahora, alguien más, ayúdeme con el tío Google y ponga ahí etimología, así como se suena. Etimología, que significa la raíz. Perdón, pastor, Adelante, viene de adelante. hipo, Ajá. que es poco, y kratos, que es hacer o haber. Tratos. Aquí hay una cosa que es importante en el sentido del poco criterio o poco saber o poco hacer. No es únicamente el tener poco, sino en el que ese poco que tenemos usarlo mal. Muchas veces yo, pues no sé si les he platicado, yo soy un poco corajudo de repente, me enojo muy rápido y luego ando predicando ser tranquilo, no pelear, etcétera, pero soy peleonero, entonces cabe la señalación de que mi conocimiento, mi haber, mi saber es poco, porque cometo el mismo error contra el que estoy ejemplificando. Y ese es básicamente el criterio de un hipócrita. Mi Uno estimado actúa diferente a como Sí. dice. Mi estimado Jorge, entonces eres un hipocorajudo, poco corajudo, ¿verdad? Entonces, la raíz hipo tiene que ver esto y luego el kratos, que significa, ¿qué dijiste lo que le dices que era kratos? Kratos es poder. Ujú. Es poco poder de hacer Saber o haber. kratos, Actos, o es que no sé si poco saber. saber, ok, Es sí. que está poniendo un poco mi internet también. Sí, claro, no te preocupes. Entonces seguimos que el problema que tenemos cuando los tenían los fariseos es que no tenían la autoridad que tenía Jesús. Recuerden ustedes que dice, habla como
quien tiene autoridad y no como los fariseos. Eran hipócritas en ese sentido. ¿Se dan cuenta lo que dijeron ustedes de la palabra hipocresía y lo que dice nuestro tío Google de la palabra hipocresía en nuestro lenguaje actual es muy válido? Pero en el lenguaje de la etimología, hipocresía es quien no tenía la autoridad para decir algo, porque no vivía lo que estaba viviendo, que por ahí está escondido mucho de lo que dijo Bárbara, mucho de lo que dijo Janet, desde lo que nos explicaba Rocío, que leyó ahí. Todo esto tiene que ver con esta falta de tener la autoridad para hacer las cosas. Por eso hay un programa que se llama Evangelismo, que dice nunca lleves a tu esposa cuando evangelizas. No sé si alcanza doña Esther a escuchar ahorita, pero lo que pasa es que uno está hablando, está diciendo, ¿verdad? Y hasta a los pastores le pasa y dice, uno, mira, es que yo fui a tal parte, y la esposa que dice, no, no es cierto, ¿verdad? Siempre estamos con esta situación difícil, ¿no? Entonces, por eso es la falta de poder para hacer las cosas. ¿Cuál era el primer problema de ellos? Por lo cual ni siquiera creían en Jesús porque no tenían la capacidad. Era una falta de poder. Una falta de saber las cosas como son. No sabían realmente, como bien lo leyó Jorge ahí, no sabían quién era Jesús, no lo desconocían. ¿Cómo podían llegar al cristianismo si no sabían quién era? Les iban a ser negadas todas las... Ahora bien, hay un elemento más que es importante, por lo cual Jesús no reparte la herencia. Dice, mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como un juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, lo que decíamos del versículo 15. Guardaos de toda, ¿qué cosa? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, la vida, otras cosas sí son importantes, el dinero es importante, el tener bienes sí es importante, el que nuestro país viva en bienestar sí es importante, pero la eternidad no depende de eso. Y entonces, debido a eso, nosotros no podemos estar dando juicios morales, sino tenemos que ir más adelante a los juicios éticos. ¿De acuerdísimo? Bien, ahora sí, aprovechando que estamos aquí en esta relectura de la Biblia, aprovechemos para ir a nuestro último punto o colofón de la clase que dice lo siguiente. Es una frase popular y dice la frase popular, no preguntes por separado porque es pregunta que con acento. No preguntes por qué. No preguntes por qué, coma, oh, me quedó una comilla ahí, coma, y ahora escribimos, busca el cómo llegó, cómo llegó a tomar esa determinación, dice ahí, determinación. Porque ahora me traslado, el hermano Panchito y el hermano Naúm, nos trasladamos a que nos enfrentamos a veces a que hay personas que hacen las cosas no tan bien. ¿Conocen alguno? Levante la mano que conoce a algún cristiano que sigue siendo cristiano, pero no hace las cosas tan bien. Ahora, no preguntes por qué, porque si preguntas por qué estás haciendo un juicio moral. Busca el cómo llegó a esa determinación. Para ser una persona ética, y lo vamos a ver en consejería bíblica, tenemos que llegar a preguntarnos, y esto es muy importante porque la ética es una manera de pensar. Y entonces en esta manera de pensar desde la ética, desde la perspectiva cristiana, cuando alguien dice, es que el hermano Toñito fuma, entonces no digas, ¿por qué fuma? Sino busca cómo llegó a esa determinación de fumar. Ahora, vamos más lejos, ¿les parece? Vamos más lejos. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? Es un exhibicionista, tiene problemas en su relación matrimonial.
tiene alguna situación difícil económica, eso quedará ahí en algo que se llama en psicología. Es una palabra fuerte, casi casi debemos dejar de grabar para decirla porque suena como a grosería, pero pues es la palabra que vamos a hacer. Cada cosa se llama como se llama, ¿verdad? Se llama etiología del problema. La etiología quiere decir cuál es la raíz, de dónde sale lo que le está pasando. Nosotros desde el juicio moral, hoy estamos viendo lo que es el juicio moral, lo que hacemos es normalmente ver por qué, pero nunca buscamos el cómo llegó a esa determinación. ¿Cómo llegó a esa determinación? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en la vida de él como hombre? Dijimos perfecto hombre, perfecto Dios. ¿Qué hace la vida de Jesús con la mujer samaritana, por ejemplo, en San Juan? ¿Qué hace Jesús en San Juan capítulo 8? Tres capítulos de San Juan muy importantes para la vida cristiana, para leer. ¿Qué hace Jesús en el capítulo de San Juan, capítulo 8? Yo creo, hermano, que antes de dar un juicio confronta a todas las personas que están alrededor de él y cada una, pues él les va diciendo espiritualmente todo lo que están haciendo y al final pues dice, no hay nadie que te juzgue. Ajá, no hay nadie en que te juzgue, ¿no? Fíjense bien, esto que nos está diciendo Rey, en lo que está narrando Juan. Ya Juan escribe como un evangelio maduro y dice que cada uno se fue a su casa. Es el último versículo que no tiene que ver con el capítulo 7, pero pues ahí lo pusieron como 7:53. Y Jesús, porque hay un punto y coma, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, después de que pasó esto, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Ahí está enseñándoles, está haciendo su función. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, fíjese lo que es el juicio moral. Sí, sí. Esto en sociología es muy interesante cuando se estudia esto en sociología porque se llama la teoría del chivo expiatorio. Cuando alguien hace mal y entonces decimos, sí, mira, es re malo, ¿verdad? Sí, que lo castiguen, que lo metan a la cárcel. Muy, me acuerdo cuando un hombre en Monterrey mató a los hermanitos de su novia, el asesino de Cumbres, y se volvió una noticia nacional. Acaba de salir un hombre de la cárcel que era no era secuestrador, y a nivel nacional hicieron todo un montaje, ¿verdad? Y todo esto, y todos decimos, sí, sí, que lo castiguen, que lo castiguen. Eso se llama el chivo expiatorio. Entonces, ¿dónde la pusieron a la mujer? Ahora, seamos un poquito empáticos como seres humanos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿En qué circunstancia estaba? Hermano, estaba en un acto de adulterio. Eso desbarata a cualquiera. Vamos, es una falta mayor y es descubierta y descubierto. Ahora sí que cabe el lenguaje aquí que se usa ahora en las escuelas. ¿Y qué hacen estos malvados, perversos, seguidores de Dios, entre comillas? La llevan a ella y la ponen en medio. En medio. ¿Cómo se sentiría usted ahí? Híjole, Mal. bastante mal. ¿Cómo nos sentimos ante el juicio moral? Es lo que yo les pregunto a mis compañeros pastores siempre, cuando juzgamos algo en las juntas de pastores. Les digo, hermano, a ver, momento, tengamos misericordia. ¿Cómo se sentiría usted ante este juicio moral? No preguntemos por qué, preguntemos cómo llegó ahí, cómo lo sacamos de ahí. Gálatas 6 dice que sabemos la historia, porque ellos no tenían otra razón más que tentarle a Jesús, de acuerdo a unos versículos que tenemos adelante. Y él les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es un juicio ético. El primero fue un juicio moral. El que ahora le dice, vete y no peques más, es un juicio de solución. El juicio moral solamente condena. El juicio ético, el juicio bíblico es desde la palabra. Por eso Pablo luego dice,
La profecía es para exhortación, consolación y edificación. Nunca dice para condenación, porque la palabra es para vida eterna. La ética bíblica, desde la perspectiva bíblica, tiene que ser para edificar a los demás. ¿De acuerdísimo? Si no, estamos en un grave problema. Hasta aquí terminamos con la clase de hoy y nos queda la tarea de volver ya no a a un momento del juicio moral, sino ir a cómo hacer un juicio ético. Ese es nuestro trabajo que vamos a abordar la siguiente clase, primeramente Dios, y nada más una palabra de mucha advertencia. Ver esta perspectiva bíblica del juicio moral y que no es bueno, no le da permiso a los que somos pecadores de ser pecadores. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto no estamos dando un permiso de ser pecadores. Estamos diciendo que nuestra actitud cristiana hacia los otros debe ser de misericordia y de restauración y que no debemos ser prontos para hablar y juzgar a las personas. Y que cuando podamos quitamos la paja del ojo porque nuestro propio ojo está limpio de cualquier viga. ¿De acuerdo? Comentarios finales antes de dejar de grabar. Si hay alguna nota, alguna anotación, será bienvenida para nuestra clase. Comentarios, retroalimentación de la clase. Nada más un comentario en el sentido de el por qué muchas veces la gente que somos acusados de algún error, algún problema de comportamiento, el sentirse acusado por algo que pudo haberse hecho o no haber sucedido, siempre conlleva una disminución de la persona, donde el que juzga toma una actitud de superioridad y minimiza al que está enfrente. Entonces, si yo como hermano, como cristiano, digo que mi nivel de comportamiento es que el que está enfrente es igual a mí, en ese momento, al juzgar, me hago mentiroso. ¿Por qué? Porque lo estoy disminuyendo. Infortunadamente es muy común, incluso a nivel legal, que al que se le acusa se le toma siempre por falso, por mentiroso, por algo sucio, cuando muchas veces es el que se está acusando, pues es inocente. Y precisamente hago esta observación por el caso que usted mencionó hace unos minutos del secuestrador, que ahora después de 10 y tantos años, casi 20, se demuestra que nunca cometió los delitos de los que se le acusaron y que los medios de acusación eran tan frágiles como el que es que tiene un carro similar al que usaron para secuestrarme, ¿no? La pregunta es cuántos carros similares hay de ese tipo, o en ese momento cuántos había. Por ello, yo siento que una de las cosas más importantes dentro del proceso cristiano es comprender al que esté enfrente mucho antes de juzgarlo. Y ahí viene la segunda pregunta de la frase que usted nos acaba de otorgar. No preguntes por qué, más bien busca cómo llegó a ese destino, qué fue lo que lo lleva a ese camino. ¿Por qué? Porque al buscar el cómo llegó a ese camino vamos a obtener como respuesta una solución para él y probablemente un aprendizaje importante para mí, ¿no? Siendo yo la persona que busque. Sí, nada más añadiría ahí, muy importante, recuerdan que quien juzga en lo terrenal es lo humano y no lo divino, ¿no? Entonces, ese será un juicio que no nos corresponde, así que no podemos llegar ahí. Entonces, tengamos cuidado con esta parte de andar juzgando, porque es lo que les decía del chivo expiatorio, y siempre tomemos en cuenta esta parte que Jorge nos estaba diciendo y que estuvimos hablando desde la vez pasada sobre la ética, que es esto tan importante que tiene que ver con la nostredad. Es decir, ver al otro, verme en el otro, como si yo fuera el otro. Esa es la parte y es muy cristiano, ¿verdad? Es muy cristiano y creo que lo tenemos que ver. Y entonces podemos ver esta parte. Un último comentario, si lo hay, si no, aquí dejamos la grabación. Sí, Pastor. Adelante, Yo adelante. gracias.
Esta clase sí me hace analizar o reflexionar 13 puntos Ok, desde un punto de vista ético, que sería el examinarnos y la humildad. Antes de juzgar a los demás, debemos examinar nuestros propios defectos y debilidades. El segundo punto sería la imparcialidad y la justicia. No debemos aplicar estándares diferentes para nosotros mismos y para los demás, porque es más fácil para nosotros juzgarnos de una manera menos severa. Y el tercer punto sería la empatía y la compasión. Debemos tratar a los demás con comprensión en lugar de juzgarlos con dureza. sí, Esos 3 puntos, perdón, Pastor, esos 3 puntos son los que me hacen reflexionar sobre esta clase. muy buen resumen nos acabas de dar, ¿verdad? Y precisamente un salmo, si no mal recuerdo, el 139, revísenlo, dice, termina este hermoso salmo, son varios versículos, no sé cuántos, muchos versículos. Recuerden ustedes que dice, examíname. Esta sola frase es tremenda, ¿no? Porque nosotros, pues, como bien has dicho, wow, seríamos muy ligeros. Y cuando le decimos a Dios como el salmista en este 138, 39 tal vez, el último de los últimos versículos, cuando dice, examíname, examíname, es una parte que debemos tener muy presente dentro de personas éticas cristianas. Para terminar, antes de sacarnos la foto y se prendan las cámaras, decir esto que me comentó alguna vez un joven, creo que fue hace 2 periodos en nuestro instituto, en nuestro seminario, dando clases sobre ética, me preguntaba algo, nomás lo dejo aquí como referencia, y me preguntaba y me decía, ¿y realmente es importante la ética para los cristianos? Pues cómo podrá dejar de ser importante. Me decían, no, me refiero a estudiar la ética, a estudiar aquí, ¿no? Vamos con Emmanuel Kant, vamos con los diferentes filósofos, y entonces pues sí, llega a ser tedioso el tema, ¿verdad? Uno que le gusta la historia y las cosas de antes, que ya está viejejito, pues sí, pero para los chavos no. Y entonces le decía, mira, el problema es el siguiente. El problema es que podemos estar en desacuerdo con todos los teólogos del mundo, pero al final hacemos nuestra propia teología y a veces no es muy buena. Entonces, por favor, haz una buena teología sabiendo teología. Y en ética, a veces no estamos, ni siquiera conocemos cuáles son los principios de la ética, que es lo que estamos conociendo aquí, pero sí tenemos actitudes éticas o no éticas y hacemos juicios morales, y esos juicios morales son como los que dice Jesús, que están mal hechos. Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces hasta aquí. Si no hay otro comentario, Dios les bendiga, que pasen buena noche.